No hay una rebaja real de los precios de los combustibles. Se trata de una serie de mecanismos de manipulación con miras a las elecciones, lo cual muestra claramente que ya están desesperados. Están desesperados porque todas las metas que prometieron al Fondo Monetario Internacional, que incluye más que la duplicación que ya tenemos con los precios de los combustibles, la gasolina, el diésel y toda esa cuestión, sino también el tema del gas, por ejemplo. En el tema del gas, esto significaría que podríamos acabar este año, obviamente después de las elecciones, con un precio de $15 por tanque, ¿no? Aquí no estamos hablando de una situación técnica. Eso es una forma de apantallar al público incauto. Y no nos damos cuenta de que lo que en el fondo se está haciendo, ¿no es cierto?, es disculpando, exonerando de los impuestos a los oligarcas, como lo que hizo él con su familia, son 155 millones, son 2.300 millones de él y de todos sus amigos que el SRI tenía que cobrar ya en firme a la oligarquía y que simplemente se olvidó de eso, ¿no es cierto? Y esos 2.300 millones que no se ha cobrado a la oligarquía, ahora tienen que de alguna manera recuperar aumentando el IVA, aumentando los precios de los combustibles y generando y reduciendo el gasto en salud, el gasto en educación. Aquí en el Ecuador lo que tenemos es una brutalidad, porque en ese periodo en el que habían aumentado los precios del petróleo, el país no pudo aprovechar porque fruto del boicot que han hecho los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa, se ha caído la producción petrolera. Hay como 100.000 barriles menos de petróleo cada día. Entonces no se pudo aprovechar la oportunidad, ese nicho de mercado, ¿no es cierto?, con precios altos. Pero por el contrario, esos precios altos hacían que los derivados que el Ecuador tiene que importar sean mucho más caros. Y eso sí nos costó. Y estamos con un déficit brutal en lo que tiene que ver con gasolina, con diésel, con gas licuado, ¿no es cierto?, que necesariamente van a estrangular las economías, no solamente de las empresas públicas, sino de las empresas privadas y de los hogares, porque esto tiene un efecto multiplicador en el conjunto de la economía. Se necesitan medidas estructurales, como es el cambio de la matriz productiva, el cambio de la matriz energética. Y un punto fundamental en eso fue el proyecto de la refinería del Aromo con la petroquímica. Somos tan brutos que exportamos el petróleo en bruto e importamos todos los derivados, pues. Entonces, de aquí no es solamente aquí la casualidad, ¿no? Porque aquí no es un problema de que nadie les avisó, no se han enterado. Son vivísimos. Los amigos del presidente, de su gabinete, son los principales beneficiarios de las importaciones de combustibles. Entonces, no solamente que para privatizar a precio de gallina enferma la industria petrolera ecuatoriana han boicoteado, han estrangulado administrativamente, financieramente, han mandado sacando a los técnicos. Como David Almeida y otros 240 y tantos técnicos fundamentales que de manera muy patriótica, en el contexto de esa asfixia, de ese boicot que hicieron, por ejemplo, al campo Sacha, le subieron la producción de 64.000 barriles a 77.000 barriles, cuando el gobierno había hecho todo lo posible para decir, vean, aquí está la ineficiencia del sector público, por eso vamos a vender a esa empresa. Acuérdense que era la misma empresa que tenía el número de teléfono de la empresa El Ordeño, ¿sí se acuerdan, no es cierto? Claro. De la misma familia. De la misma familia que no da puntada sin hilo. Les falló, entre otras cosas, por la honestidad, la capacidad profesional de los técnicos petroleros ecuatorianos que mostraron al país que a pesar del boicot financiero, que a pesar del boicot administrativo, que a pesar de que les mandaron sacando, ellos ya dejaron, el rato que se fueron, ya dejaron aumentando el precio del petróleo, la producción de petróleo, por lo menos del campo Sacha. Mientras que la producción del sector privado cae en todos los otros yacimientos. Hay unas dos excepciones, pero en lo fundamental estoy hablando de 95.000 barriles de caída, no 100.000 para ser más exacto, son como 95.000. En este gobierno han habido dos misteriosas explosiones de la refinería de Esmeraldas, que es la más importante, que le deja lisiada. Entonces, de lo poco que se producía aquí... O sea, es inducido. ¿Usted piensa que todo esto es inducido? Muy raro, pues, muy raro. Y bueno, que le pase una vez, bueno, pero ¿y que le pase otra vez? ¿Cómo es que permiten que hayan dos accidentes tan brutales, tan decisivos, en unas instalaciones que son de seguridad nacional? Si esto debería haber un informe de inteligencia militar en cualquier parte del mundo, pero obviamente acá resulta ser que son los amigos del presidente de la República los que se benefician del hecho de que cada vez hay menos derivados y hay que comprar, hay que importar. Ahora el margen entre lo que es el costo de importación y el costo y el precio de venta al público es del 85-95% dependiendo del derivado. Entonces todo eso ya no se queda para el Tesoro Nacional, ya no se queda para los hospitales, sino que eso queda para los bolsillos privados. Entre otros, por favor, que se averigüe qué pasa con Petronovoa. El Fondo Monetario Internacional es una guillotina, no le van a perdonar nada. Acuérdense, en la época de Febres Cordero, a pesar de todas las amistades y todo, a Febres Cordero tampoco le permitieron nada, hasta que el propio Febres Cordero, amiguísimo como era de ellos, amiguísimo como era de la Embajada de los Estados Unidos, se puso a reflexionar y dijo:
páreme la mano, no es posible pagar la deuda externa. Y dejó de pagar la deuda externa. Y acuérdense que incluso en algún momento tuvo una reunión muy ríspida con los propios colegas agroexportadores, incluyendo su jefe Luis Noboa Naranjo, ¿no? Fíjense cómo las razones de Estado en ese entonces todavía primaban sobre esos intereses particulares. Ahora no. En la época de los nietos ya no suceden esas cosas. Primero y antes que nada, mi bolsillo. Y eso es lo que está sufriendo el país. Y acá está directamente diciendo, denle nomás un chancecito hasta noviembre. Finales de este año, principios del próximo año, nos cae el hacha sin misericordia. Empezamos con el tema de los combustibles. Insisto, esta es una nube de humo. Lo que están haciendo es una nube de humo, como lo fue en la época de Sixto Durán Ballén, cuando se inauguró este tema de las bandas de precios en los combustibles. Es muy distinto de lo que fueron las bandas de precios que ahora están destruyendo en el campo agrícola, ¿no? Esas eran muy importantes y contribuían a proteger la producción nacional, y que ahora el gobierno está destruyendo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero en el caso de los combustibles es claramente una neblina, es una pantalla de humo para confundir a la gente. Quieren aumentar los impuestos a la gente de a pie, pues. O sea, van a incluir a los décimos, terceros, décimos, cuartos en el cálculo del impuesto a la renta, empezando por los burócratas, por los empleados públicos. Por favor, revisen los datos que salieron hace un par de meses de las ganancias de los bancos. El banco de la familia Noboa aumentó durante el gobierno del señor Daniel Noboa, el banco de la familia Noboa aumentó sus ganancias reportadas. Acordémonos que buena parte de las ganancias de los bancos se dejan afuera del país y nunca se declaran, pero las ganancias reportadas aumentaron en el 588%. ¡Viva la patria, pues! O sea, todo lo que hace en el gasto electoral ya lo recuperó el de él y de todas las campañas del papá, pues. Ya lo recuperó, 586% de aumento de las ganancias declaradas del banco de la familia Noboa. Y no solamente ellos, pues. O sea, el Banco del Pichincha tiene ganancias en un año del 88%. O sea, prácticamente duplica el capital en un año. El Banco de Guayaquil creo que es del 56%. Insisto, las ganancias declaradas. Estamos hablando de ganancias récord. Cada año la banca tiene ganancias récord. En la época de Correa, no es que no ganaron. Tenían ganancias en promedio de 360 millones de dólares al año. En promedio, ¿no? Bueno, con el gobierno de Moreno saltan rapidito a 590. Y le hago corto el cuento, ¿no es cierto? En el gobierno de Lazo ya pasaron los 1.000 millones de dólares. Ahora las tasas de crecimiento, como le estoy insistiendo, ¿no es cierto? Aumentan casi 6 veces, el caso del Banco de la familia Noboa, ¿no es cierto? Y tienen tasas de ganancia en un año, o sea, de lo que declaran que han ganado en un año, el Banco del Pichincha tiene tasas de ganancia del 88%. Entonces, a ver, ¿quiénes salen perjudicados? Y la gente que no tiene crédito, pues. Aquí lo que corresponde al pueblo ecuatoriano es resistir. Yo hago un llamado inclusive a la propia oligarquía, porque esta no es una dinámica que obviamente van a suscribir el resto de oligarcas y solidarios, buena parte de los empresarios, diciendo, bien hechito, denles nomás palo a estos comunistas, a estos correístas, a estos de la CONAIE, a estos trabajadores de los sindicatos, denle nomás palo hasta ponerles en narcoterroristas, corruptos, cualquier cosa, ¿no? Tienen los medios de comunicación, tienen el sistema judicial, tienen el amparo internacional con Trump, ¿no es cierto? Pueden cualquier cosa. El cartel de los soles le secuestran al presidente Maduro y a su esposa, ¿no es cierto? Llegan a los Estados Unidos teniendo todo en su control y resulta ser, no ha habido cartel de los soles. No existe. Y todos los payasos, porque no hay otra palabra, todos los payasos de los medios de comunicación, los analistas políticos, los analistas geopolíticos, los académicos, inclusive algunos progresistas,